Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos emociona muchísimo compartir con ustedes y sabemos que a muchos les va a sorprender. El título lo dice todo: Burak y Neslihan confiesan el secreto de su relación. ¿Te sorprenderá? Sí, han leído bien. Después de mucho tiempo de recibir incontables preguntas y de un proceso que ha sido muy personal para nosotros, hemos decidido abrirnos de par en par y contarles la verdad sobre nuestra relación, ese secreto que muchos intuyen pero pocos conocen. Prepárense porque vamos a desvelar algo que realmente creemos que los va a dejar boquiabiertos. Y antes de sumergirnos en esta confesión tan íntima, si aún no lo han hecho, les pedimos encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos y de apoyarnos para seguir trayéndoles historias como esta. Dicho esto, abróchense los cinturones porque empezamos. Hemos estado juntos, como muchos saben, por un tiempo considerable. Hemos compartido risas, hemos superado desafíos, hemos construido un camino juntos. Y durante todo este tiempo, hemos sido muy conscientes de que hay una especie de aura, de misterio, rodeando nuestra conexión. La gente a menudo nos pregunta cómo lo hacemos, cómo mantenemos viva la chispa, cómo logramos esa armonía que parece tan difícil de encontrar en el mundo de hoy. Y hasta ahora, nuestras respuestas siempre han sido un poco esquivas, un poco generales. Pero eso se acaba hoy. La razón principal por la que hemos mantenido ciertas cosas en privado es porque sentíamos que era nuestro espacio, nuestra burbuja, y también porque, honestamente, muchas veces nos daba un poco de pereza explicarlo todo, ¿verdad? Pero hemos llegado a un punto en el que sentimos que es importante compartirlo, no solo por ustedes que nos siguen con tanto cariño, sino también para nosotros mismos, para cerrar un ciclo y para que la gente entienda de dónde viene nuestra fuerza como pareja. El secreto, la clave de lo que ustedes perciben como una relación sólida y feliz, no es uno solo, sino una combinación de cosas, y la más importante de ellas, la que realmente ha marcado la diferencia, es que vivimos en casas separadas. Sí, lo han oído bien. Burak vive en su apartamento y yo, Neslihan, vivo en el mío. Y esto no es algo nuevo, llevamos así, sorprendentemente para muchos, desde el principio de nuestra relación. Al principio, cuando empezábamos a salir, ambos estábamos en momentos de nuestras vidas en los que valorábamos mucho nuestra independencia, nuestro espacio personal, nuestra rutina individual. Y en lugar de sentir que eso era un obstáculo, lo vimos como una oportunidad. Una oportunidad para construir una relación basada en la elección consciente de estar juntos, en lugar de la dependencia o la conveniencia. Esto significa que cada uno tiene su propio espacio, sus propios horarios, sus propias rutinas cuando no estamos juntos. Podemos tener nuestras noches de relax en solitario, podemos organizar nuestro hogar como más nos gusta, podemos mantener esa autonomía que tantas veces se pierde en las relaciones convencionales. Y cuando decidimos pasar tiempo juntos, ya sea una cena, una noche de cine, una escapada de fin de semana, ese tiempo se vuelve increíblemente valioso. Es un tiempo que elegimos, que planificamos y que realmente disfrutamos porque no se da por sentado. No hay esa sensación de estar atrapados en la rutina, de dar por sentado al otro. Cada encuentro es una aventura, una experiencia que enriquecemos mutuamente. Sé que esto puede sonar radical para algunos, y entiendo perfectamente las preguntas que pueden surgir. ¿Cómo se mantiene la intimidad? ¿Cómo se construye un futuro juntos si no comparten el mismo techo? La respuesta es que la intimidad va mucho más allá de compartir una cama. La intimidad para nosotros se construye en las conversaciones profundas, en el apoyo incondicional, en la confianza mutua, en los gestos de cariño, en la planificación de nuestro futuro. Nos vemos varias veces a la semana, a menudo casi todos los días, pero siempre de una manera que funciona para ambos. A veces nos quedamos a dormir el uno en casa del otro, pero al día siguiente cada uno vuelve a su espacio. Es una flexibilidad que nos permite mantener lo mejor de ambos mundos. Además, esta forma de vivir nos ha permitido mantener una relación muy saludable con nuestras familias y amigos. No hay esa presión de tener que estar siempre disponibles para las cenas familiares del otro, o de tener que justificar cada salida. Podemos mantener nuestras propias vidas sociales de una manera más independiente, lo que a su vez enriquece nuestra relación cuando nos encontramos. Cada uno trae nuevas experiencias y energías a la mesa.
Y piénsenlo, ¿cuántas parejas conocemos que después de años juntos se quejan de la falta de espacio, de la monotonía, de sentir que se conocen demasiado? Nosotros, de alguna manera, hemos logrado evitar muchos de esos escollos. Al tener nuestro propio espacio, siempre hay un toque de novedad cuando estamos juntos. Siempre hay algo nuevo que compartir, algo que redescubrir. Es como tener un noviazgo constante, pero con la profundidad y el compromiso de una relación a largo plazo. Este secreto también ha sido una forma de proteger nuestra relación de las presiones externas. En un mundo donde las relaciones se juzgan constantemente, donde la gente tiende a opinar sobre cómo deberías vivir tu vida en pareja, mantener esta estructura nos ha dado una fortaleza interna. Hemos construido nuestras propias reglas, basadas en lo que funciona para nosotros, y eso nos ha hecho más resilientes a las opiniones ajenas. Por supuesto, no todo es perfecto y siempre hay desafíos. Ha habido momentos en los que hemos tenido que explicar nuestra situación a amigos y familiares que no la entendían del todo. Ha habido alguna que otra lágrima por extrañarnos o por tener que separarnos. Pero el amor, la comunicación y el respeto han sido siempre nuestros pilares. Y hemos aprendido a comunicarnos de manera increíblemente efectiva. Si algo nos molesta, si necesitamos algo, lo hablamos abiertamente. No hay tiempo para acumular resentimientos cuando tu tiempo juntos es tan valioso. Y quiero hacer hincapié en algo importante, esto no significa que nuestra relación sea menos seria o menos comprometida. Al contrario, para nosotros, esta es una demostración de nuestro compromiso. Es elegirnos activamente cada día, en lugar de simplemente dejarnos llevar por la inercia. Es invertir en la calidad de nuestro tiempo juntos en lugar de la cantidad. Otra cosa que ha sido fundamental es la comunicación abierta y honesta. Desde el principio nos dijimos que si esto no funcionaba, lo hablaríamos. Y hemos mantenido esa línea de comunicación abierta. Nos preguntamos constantemente cómo se siente el otro, si está cómodo, si necesita algo diferente. Y nos escuchamos de verdad. Creo que esa es la base de cualquier relación exitosa, pero en nuestro caso, se vuelve aún más crucial dada nuestra particularidad. También hemos aprendido a valorar los pequeños detalles. Cuando estamos juntos, cada momento cuenta. Una cena casera, una conversación profunda, un paseo al atardecer. Todo adquiere un significado especial porque sabemos que no es algo que podamos dar por sentado. Es un tiempo ganado, un tiempo elegido. Y para aquellos que se preguntan si esto significa que no planeamos vivir juntos en el futuro, la respuesta es que no lo descartamos. El futuro es incierto, y estamos abiertos a lo que la vida nos depare. Si llega el momento en que ambos sintamos que queremos dar ese paso, lo haremos. Pero por ahora, estamos muy felices y realizados con esta dinámica. No sentimos ninguna presión para conformarnos a un modelo de relación que no se ajusta a nosotros. Este secreto, esta forma de vivir nuestra relación, nos ha permitido crecer como individuos y como pareja de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Hemos aprendido a valorar la independencia, a apreciar el tiempo de calidad, a comunicarnos de manera más efectiva y a construir una relación basada en la elección consciente y el amor profundo. Esperamos que al compartir esto podamos inspirar a otros a pensar de manera diferente sobre las relaciones, a cuestionar las normas y a encontrar lo que realmente funciona para ellos. No hay una única manera correcta de amar o de estar en pareja. Lo importante es encontrar un camino que nos haga felices y nos permita crecer. En resumen, lo que ustedes han percibido como un secreto en nuestra relación, la clave de nuestra conexión y felicidad, es nuestra elección consciente de vivir en casas separadas. Hemos encontrado en esta dinámica una forma única de mantener la independencia, el espacio personal y la chispa de la novedad, al mismo tiempo que construimos un vínculo profundo basado en la comunicación, la confianza y el amor. Ha sido un camino que nos ha permitido florecer como individuos y como pareja, y estamos increíblemente agradecidos por haber descubierto esta forma de estar juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta confesión tan personal. Esperamos de verdad que les haya resultado interesante y quizás, incluso inspirador. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. Déjenos sus comentarios abajo, cuéntenos si conocían a alguien con una dinámica similar, o qué les parece esta idea. Sus opiniones son muy importantes para nosotros.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenidos como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. De nuevo gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.